El cáncer de mama triple negativo son parásitos, tiene que limpiarse la sangre en los órganos y tener buenas defensas. A ver, decir que el cáncer triple negativo son parásitos, que hay que limpiar la sangre, que hay que limpiar los órganos, que hay que desparasitarse, no sé, con ivermectina, con fenbendazol, tomar CDS, buscar una cura, que los rusos están descubriendo la vacuna contra el cáncer. Esto es una locura, es ridículo, es peligroso, no tiene sentido, es ilógico, y te lo digo con total claridad porque estamos en una época donde cualquiera prende una cámara y afirma que el cáncer es un hongo, que son bolas de parásitos y tenés que desparasitarse, y que todo se soluciona matando bichos, y eso lleva a que personas que están desesperadas salgan a automedicarse sin entender lo que están haciendo. El cáncer no es un parásito, no es un hongo, no es una maldición genética, no es un castigo por lo que comiste, no es porque tu mamá tuvo cáncer, no es por la edad, no es por mala suerte, y mucho menos algo que se limpia con antiparasitarios. Porque, a ver, el propio significado de la palabra cáncer es proliferación celular, ¿sí? Es un crecimiento celular, y desde la perspectiva de la nueva medicina germánica desarrollada por este médico alemán, el doctor Hammer, siempre detrás de un cáncer hay un DHS. ¿Qué es un DHS? Es un Dirk Hammer Syndrome. Es un shock biológico que la persona vive de forma inesperada, sorpresiva, dramática, que lo vive en soledad, ¿sí? Y sin una solución inmediata, ¿sí? Que impacta en la psique, en el cerebro y en el órgano específico, en los 3 niveles al mismo tiempo, ¿está? Siempre va a impactar en ese órgano específico que está asociado a esa necesidad biológica insatisfecha, ¿sí? Esa conexión psique, cerebro, órgano hace que, según el tipo de tejido y el conflicto biológico vivido, se active un programa biológico especial y sensato y consentido. Por ejemplo, en la tiroides, para ir más rápido, si el conflicto es de bocado o es de tiempo, en los alvéolos pulmonares, para captar más oxígeno ante un susto o ante un miedo a morir, en la curvatura mayor del estómago ante un conflicto de bocado indigesto, en el hígado va a aparecer un nódulo o un cáncer si percibís inanición, hambruna, ruina financiera, falta de recursos, en el páncreas si tenías un bocado y te lo arrancaron, te lo arrebataron, en el intestino delgado si no puedes absorber algo, una situación en el colon ante una percepción de traición, una situación sucia, una guarrada, una trastada, ¿sí? En la próstata ante un conflicto con la descendencia, en el útero ante un conflicto de nido, de anidamiento, ¿sí? En los túbulos colectores del riñón ante un conflicto de abandono, de sentirte prófugo, fuera del grupo, desamparado, exiliado, ¿sí? En la pleura, en el peritoneo ante un conflicto de ataque al tórax, al abdomen, en las glándulas mamarias ante un conflicto de preocupación en el nido, ¿sí? En los huesos ante un conflicto de desvalorización, y así sucesivamente, ¿está? Entonces, si el tejido es endodérmico o es mesodérmico antiguo, va a haber proliferación de células en la fase activa de ese conflicto, en la fase de estrés, en la fase de supervivencia. Y si es el mesodermo nuevo o en el ectodermo, siempre va a haber ulceración o necrosis en esa fase activa, y luego una proliferación celular en la fase de reparación para poder cicatrizar esa úlcera o rellenar un hueso, ¿sí? Es decir, que la proliferación celular no es un parásito, es un programa biológico que responde a un conflicto específico, y reducir todo esto a que son hongos y que son parásitos es ridículo, es ignorante, es ilógico y es peligroso, ¿sí? Y es simplificar de manera peligrosa algo que tiene una lógica biológica clara, ¿tá? Entonces, el problema grave no es solo la desinformación, es que hay personas vulnerables que leen eso y comienzan a tomar medicamentos veterinarios, a desintoxicarse sin sentido, ¿sí? O del otro lado se someten a tratamientos agresivos sin preguntarse qué conflicto biológico está detrás de ese proceso, ¿sí? Nadie se detiene a decir o a pensar, a ver qué situación viví antes del diagnóstico, qué shock biológico experimenté, qué necesidad biológica sentí que se veía amenazada o en peligro. Y mientras sigamos culpando a la genética, a la mala suerte, a la comida, a la edad, a supersticiones, vamos a seguir, digamos, mirando afuera en lugar de mirar adentro. Entonces, cada persona es responsable de lo que
hace con esa información que consume. Pero acá lo importante es decirlo con todas las letras. El cáncer no es una colonia de parásitos que se barre con ivermectina, sino que es una proliferación celular con un sentido biológico determinado que se activa después de ante una situación que nosotros la llamamos DHS, ¿sí? Un shock biológico. Y hasta que no se comprenda y se resuelva ese conflicto, el programa va a seguir su curso biológico, ¿sí? Por eso, más que buscar limpiezas mágicas o soluciones químicas de forma azarosa, la pregunta clave siempre es: ¿qué tiene que ver esta enfermedad con tu historia, con lo que viviste, ¿sí? Con tu vivencia, ¿sí? Con tu biología, y no salir a tomar medicación, antiparasitarios, CDS, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, braquiterapia, porque no estamos entendiendo lo que realmente está pasando, ¿sí? Y estar esperando también una vacuna o algo mágico, también estamos dentro de una fantasía ridícula que no va a existir ni ahora ni jamás, porque el cáncer o esa proliferación celular es disparada, ¿sí? Frente a una percepción psíquica, donde nuestro cerebro percibe una señal y va a ordenar estresar un tejido para optimizar su función y que vos puedas cubrir esa demanda biológica. Entonces, el estar esperando una vacuna o el estar esperando una medicación mágica es seguir perdiendo el tiempo y es seguir estando dentro de una fantasía ridícula que no tiene sentido. Entonces, hasta que nosotros no nos preguntamos, a ver, ¿por qué me tocó a mí en este momento de mi vida? ¿Qué fue lo que viví? ¿Cuál fue esa situación? Bueno, recién ahí vamos a poder comprender qué es lo que está haciendo nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo trabaja con un orden, con una coherencia y con un propósito que siempre es adaptativo y mantenerte con vida, ¿sí? El cerebro siempre está priorizando la supervivencia, pero no es que el cuerpo se vuelve loco, que es estúpido, que es ridículo o que no sabe lo que hace. No, todo lo contrario. El cuerpo lo que hace lo hace de manera perfecta, exacta y siempre en términos adaptativos y evolutivos.